El miedo grita, pero la fe susurra más fuerte. Proverbios 28:1. Billy Graham. La mayoría de los cristianos no tiene un problema de miedo. Tiene un problema de fe mal enfocada. Porque no es que no creas. Es que le crees más a tus temores que a las promesas de Dios. ¿Duro? Sí. ¿Real? Más de lo que quieres admitir. El infierno no necesita destruirte. Le basta con que sigas huyendo. Huyendo de tu llamado, de tu propósito, de la vida de fe que dices tener, pero no vives. Hoy vas a descubrir el secreto que transforma cobardes en leones. No con gritos, sino con susurros. Y cuando termines de ver este mensaje, el miedo no va a desaparecer. Pero dejará de tener la última palabra. El miedo grita. Y sí que grita fuerte. Grita en el silencio de la noche cuando todo el mundo duerme y tú estás despierto, mirando al techo, atrapado en una tormenta de pensamientos que no puedes controlar. Grita cuando tu corazón late más rápido de lo normal, no por emoción, sino por ansiedad. Grita cuando el teléfono suena a destiempo, cuando el dinero no alcanza, cuando los resultados médicos tardan más de lo esperado. Grita cuando las promesas parecen distantes y las oraciones no han sido respondidas. Grita cuando recuerdas lo que perdiste, lo que no lograste, lo que te dijeron que nunca ibas a alcanzar. El miedo no necesita lógica, solo necesita oportunidad. Y lo más peligroso del miedo no es su volumen, es su estrategia, porque el miedo no busca asustarte una vez. Busca instalarse, busca construir una narrativa. Busca convertirse en tu nuevo lenguaje interior. Y si logra eso, si logra sentarse en la silla del trono de tu corazón, entonces empezará a gobernar tus decisiones disfrazado de precaución, de madurez, de sensatez. Porque el miedo tiene una habilidad diabólica. Puede vestirse de virtud, puede sonar como prudencia, puede parecer sabiduría, puede citar versículos y hasta decirte que es la voz de Dios, cuando en realidad es una cárcel emocional disfrazada de buena intención. Y es que vivimos en una generación que sabe mucho de Dios, pero que ha aprendido a vivir con miedo en silencio. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a equivocarse, miedo a no cumplir las expectativas, miedo a no llegar a tiempo, y más aún, miedo a salir del barco, como Pedro, porque puede que las aguas no sostengan. Miedo a dar un paso de fe que no garantice el final feliz que soñaste. Miedo a que esta vez Dios no aparezca como apareció la última vez. Y entonces, sin darte cuenta, dejas de vivir por fe y empiezas a vivir por evasión. No estás esperando a Dios. Estás postergando obedecer. No estás buscando confirmación. Estás negociando con tu incredulidad. No estás orando. Estás escondiéndote detrás de tus propias excusas espirituales. Y aquí es donde Proverbios 28:1 llega como un golpe de amor directo al alma. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El impío, es decir, el que no tiene la justicia de Dios operando dentro de sí. Vive como si estuviera bajo amenaza constante, aunque nadie lo esté persiguiendo. Corre sin enemigo. Corre sin guerra, corre sin causa. ¿Por qué? Porque cuando no tienes fundamento espiritual, cualquier sombra se convierte en amenaza. Cualquier silencio se convierte en castigo. Cualquier cambio se interpreta como juicio. Y terminas huyendo no porque haya un peligro real, sino porque estás convencido de que no tienes quien te defienda si algo sale mal. Ahora mira el contraste. El justo, aquel que ha sido redimido, justificado, adoptado, lavado por la sangre del Cordero, ese no huye, ese no vive reactivo, ese no sale corriendo al primer trueno, ese no está mirando constantemente por encima del hombro preguntándose qué va a salir mal, no porque tenga garantías humanas, sino porque tiene una relación real con el Dios vivo. La confianza del justo no nace de su carácter, sino de su comunión, no nace de su fuerza, sino de su fe, y su fe no es ciega, no es ingenua. Es una fe que ha sido forjada en el horno del quebranto, templada en la espera, afirmada en la palabra. Y entonces, el justo puede caminar como un león, no porque sea el más fuerte,
sino porque está convencido de que el Dios que lo llamó no lo dejará en medio del camino. Pero volvamos al punto. El miedo grita. Claro que sí. Grita desde afuera y grita desde adentro. A veces, ni siquiera necesitas una mala noticia. Solo necesitas una duda pequeña que entra por la grieta de tu inseguridad. Y de ahí el enemigo construye una fortaleza mental. Una suposición se convierte en sentencia. Una emoción se convierte en dirección. Y de repente estás tomando decisiones basadas en cómo te sientes, no en lo que Dios ha dicho. Y aquí entra la paradoja más hermosa del reino de Dios. El miedo grita, pero la fe susurra. Sí, la fe susurra. No grita, no necesita, no compite con el mundo, no hace ruido para llamar tu atención. La fe habla desde adentro, desde lo profundo, desde lo secreto, desde el lugar donde el Espíritu Santo ha estado trabajando, moldeando, restaurando y sembrando verdad, incluso cuando tú creías que no pasaba nada. La fe no necesita espectáculo. No necesita fuego en el cielo, no necesita truenos. La fe puede hablar en el susurro de una promesa repetida en tu alma, en una palabra que escuchaste hace años y que ahora vuelve a cobrar vida, en un «yo estoy contigo» que se enciende en medio de tu noche más oscura. Y lo más glorioso de ese susurro es que no cambia con tus circunstancias. Puedes estar rodeado, atacado, cansado. Pero si sabes escuchar esa voz, sabrás que no estás solo, porque esa voz no viene de tu carne, ni de tus emociones, ni de tus deseos. Viene del cielo. Y si viene del cielo, entonces tiene autoridad para ordenar tu alma. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿A qué voz vas a obedecer? Porque ambas seguirán presentes. El miedo no se va solo porque tengas fe. El miedo va a seguir gritando, va a seguir recordándote tus heridas, va a seguir señalando tus debilidades, va a seguir inventando escenarios en tu mente, pero también estará el susurro de la verdad, el susurro del Espíritu, el susurro que te dice, no es por vista, es por fe, no es por fuerza, es por mi Espíritu, no estás solo, yo voy delante de ti. Y cuando te acostumbras a seguir esa voz, cambia tu manera de caminar. Ya no huyes, ya no reaccionas, ya no haces planes desde el miedo. Ahora escuchas, disciernes, confías y avanzas. Porque el secreto del valor ante el miedo no es ser valiente por naturaleza, es obedecer a la voz correcta, aún temblando. Es decir, como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Y eso, querido hermano, es lo que transforma la vida de un creyente. No la ausencia de miedo, sino la presencia de una fe activa que responde, no con gritos, sino con obediencia. Porque cuando sabes que Dios está contigo, ya no necesitas explicaciones. Solo necesitas su presencia. Como dijo Moisés en uno de los momentos más inciertos de su liderazgo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. No pedía ángeles, no pedía milagros, pedía compañía. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando su presencia está contigo, puedes caminar como un león, no porque rujas fuerte, no porque te veas fuerte, sino porque dentro de ti, alguien más está gobernando. El campo de batalla invisible. La verdadera guerra no empieza cuando te entregan una mala noticia. Cuando alguien te falla, cuando una puerta se cierra o un diagnóstico te golpea, no empieza con un terremoto en tu vida, sino con una grieta en tu interior. Antes de que una tormenta llegue por fuera, el enemigo buscará nublarte por dentro. Porque si logra ganar la batalla en tu mente, no necesita vencerte en lo demás. El miedo, el desánimo, la duda, la desesperanza, todos ellos primero susurran, después se instalan, y al final te gobiernan. Y cuando gobiernan tus pensamientos, terminan dirigiendo tu comportamiento, no porque lo que temes sea real, sino porque ya lo creíste como si lo fuera. Y es por eso que el enemigo no necesita usar armas visibles. Él es más sutil que eso. Él lanza pensamientos disfrazados de posibilidades, semillas de duda, envueltas en lógica. Preguntas sembradas en el terreno más vulnerable de tu alma.
¿Y si no lo logras esta vez? ¿Y si Dios no responde esta oración como respondió aquella vez? ¿Y si no eres lo suficientemente fuerte? ¿Y si todo sale mal? No son afirmaciones, son hipótesis. Pero esas hipótesis se multiplican como hiedra venenosa, cubriendo todo tu panorama espiritual, y antes de que algo haya pasado, tú ya te has rendido por dentro. Pero gracias a Dios, la fe también trabaja en silencio, también siembra, también habla. Pero no lo hace desde la presión, sino desde la promesa. Dios no llega a imponerse a la fuerza como el miedo. Él llega con una palabra, y esa palabra puede ser tan sencilla como poderosa. Yo estoy contigo. No parece mucho, pero cuando esa palabra viene del cielo, no es una frase de consuelo, es una espada, es un cimiento, es una voz que desarma los argumentos del infierno y le recuerda a tu alma que aunque todo se mueva, Él permanece firme. Y aquí está uno de los contrastes más profundos del reino. Mientras el miedo exige garantías, la fe te pide obediencia. El miedo necesita ver para creer. La fe necesita creer para ver. El miedo te dice, no des el paso hasta que todo esté claro. La fe te dice, da el paso, y verás que yo soy quien abre el mar. Por eso el justo puede estar confiado como un león, no porque ve todo resuelto, sino porque conoce al que le prometió estar con él todos los días. No solo los buenos, sino también los de batalla. Pero esta clase de fe no se forma de la noche a la mañana, no se desarrolla en eventos, ni en conferencias, ni en reuniones llenas de emociones. Esta fe no nace del ruido, nace del silencio, nace en la intimidad. Se construye en los lugares donde no hay público, donde no hay luces, donde nadie aplaude lo que haces. Pero el cielo te observa, y el Espíritu trabaja. Esa fe se edifica cuando, en vez de correr con tus miedos, te detienes y los traes al altar. Cuando abres la Biblia no para cumplir con un devocional, sino para buscar desesperadamente una palabra viva, cuando dejas de buscar soluciones en redes y comienzas a encontrarlas en su presencia. En ese lugar secreto, el Espíritu Santo empieza a reformar tu interior. Y lo hace con fuego. No un fuego que destruye, sino que purifica. Un fuego que quema todo lo superficial, todo lo falso, todo lo que no viene de Dios, porque antes de usarte públicamente, Él te refina privadamente, y cuanto más tiempo pasas ahí, más sensible te vuelves a su voz, más discernimiento desarrollas, más autoridad se te confía, no porque lo buscaste, sino porque permaneciste. Y entonces algo poderoso ocurre. Ya no reaccionas como antes. Ya no te quiebras con cualquier noticia, ya no huyes cuando algo no sale como esperabas, ya no entras en crisis porque alguien no te valida o porque el plan cambió. Ahora sabes esperar, sabes resistir, sabes avanzar, porque aunque el miedo siga gritando, tú ya no corres, ahora te quedas, ahora confías, ahora permaneces en paz, aunque por fuera todo esté temblando. Porque lo que antes era terreno de pánico, ahora es tierra de fe, y no lo olvides. El valor no es no sentir miedo. El valor es mirar al miedo a los ojos, y aún así obedecer a Dios. Es pararte delante de tu inseguridad y decir, hoy no me vas a gobernar. Es enfrentar el riesgo y decir, aunque no vea el final, sé que Dios me está guiando. Esa fe no es humana, es celestial. Es el fruto de un corazón que ha sido moldeado por el Espíritu Santo, no por la presión del mundo. Porque lo que te transforma no es la motivación, ni el ánimo del momento, ni los halagos de la gente. Lo que te transforma es la obra constante, firme y silenciosa del Espíritu dentro de ti. Y aquí quiero detenerme un momento para mostrarte algo glorioso en el mismo versículo que nos guía, Proverbios 28, 1. Mira lo que dice. El justo está confiado como un león. No dice que es el más fuerte, ni el más sabio, ni el más experimentado. Dice que está confiado. Esa es la diferencia. El león no necesita demostrar nada. No tiene que explicar su presencia. Él camina con la seguridad de que pertenece al lugar donde pisa. Y así camina el justo. No con soberbia, no con superioridad, con confianza espiritual. Confianza en el carácter de Dios. Confianza en su fidelidad. Confianza en que, aunque hoy no entienda,
Mañana voy a testificar. Y esa confianza no se construye con frases motivacionales, se construye en el altar. Día tras día. Noche tras noche. En la rendición. En el quebranto. En la obediencia que no busca recompensa inmediata, sino que cree en la promesa eterna. Sí, hay días donde no vas a sentir nada, donde no hay emoción, donde el cielo parece en silencio, donde tu carne está cansada, pero aún así, permaneces. Porque sabes que Dios no es como tus emociones. Él no cambia. Y esa permanencia, esa consistencia, esa fe sin espectáculo, es la que el infierno no puede resistir. Porque el enemigo puede gritar, puede mentir, puede presionar, pero no puede imitar la paz que lleva dentro un hijo de Dios que ha decidido confiar, pase lo que pase. Y ahora quiero hablarte con toda la claridad del cielo. Quizás tú has vivido escapando de conversaciones incómodas, escapando de compromisos reales, escapando del llamado que sabes que Dios te dio, escapando de la incomodidad de crecer espiritualmente. Y cada vez que el espíritu te empuja hacia adelante, el miedo te susurra, no es el momento, no estás listo, es demasiado, es mejor quedarte donde estás. Pero hoy Dios te dice, no fuiste creado para correr, fuiste formado para conquistar. No te diseñé para vivir en la cueva del temor, te llamé para pisar la tierra de promesas, no eres de los que retroceden, eres de los que permanecen. Como dice Hebreos 10:39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esa fe no es débil, no es pasiva, no es sentimental. Esa fe se levanta, aunque todo grite, quédate abajo. Esa fe se activa, aunque todo parezca imposible. Esa fe declara con firmeza, yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque haya gigantes, aunque el muro sea alto, aunque el miedo grite, la fe con voz firme y serena responde, yo voy contigo. Y si Él va contigo, entonces ¿a quién temerás? ¿A qué le vas a tener miedo? Si aquel que venció la muerte ha prometido caminar contigo, no importa cuán fuerte grite el miedo. Hoy has escuchado una voz más profunda, la voz de la fe, la voz del Espíritu, la voz de tu Padre. Y esa voz, aunque susurre, será siempre más fuerte. Cuando el miedo grita, tu carne reacciona. Eso es inevitable. Somos humanos. Somos limitados. Tenemos emociones. Tenemos un cuerpo que siente, que se activa, que responde. Dios mismo nos diseñó así, con mecanismos de alerta, con adrenalina, con instintos que nos protegen del peligro. No es un error, es parte del diseño. Pero escúchame bien, lo que fue creado para ayudarte en una emergencia, no fue hecho para gobernarte toda la vida. El problema no es sentir miedo, el problema es vivir dirigido por él. El problema es permitir que esa reacción momentánea se vuelva un estilo permanente de pensamiento, una cultura de defensa, una fe amurallada, que ya no avanza ni conquista. Solo sobrevive. Y hay miles, quizás millones de creyentes viviendo así, en modo defensa, con un corazón lleno de promesas, pero una mente condicionada por la sospecha. Tienen fe, pero no se arriesgan. Conocen la Biblia, pero viven como si Dios no los fuera a respaldar. Saben que fueron llamados, pero siguen esperando el momento perfecto para obedecer. Lo que no saben es que ese momento perfecto nunca llegará si están esperando que el miedo se calle. Pero Dios no nos dejó solos para enfrentar esta lucha. Él no solo nos dio su palabra escrita, no solo nos dio la iglesia, no solo nos dio ejemplos y testigos de fe, Él nos dio algo más glorioso. Nos dio su Espíritu. Y el Espíritu Santo no es una sensación emocional, no es una energía mística, no es una metáfora poética. El Espíritu Santo es Dios vivo, personal, santo, eterno, habitando dentro de ti. Es tu guía, es tu fuerza, es tu consolador. Es la voz que no compite por atención, pero que siempre está presente. No necesita gritar, porque cuando Él habla, no convence tus emociones. Transforma tu ser. Cuando todos te abandonan, Él permanece. Cuando no sabes cómo orar, Él intercede. Cuando tu corazón se enfría,
Él aviva. Cuando te olvidas quién eres, Él te recuerda. Eres hijo, eres amado, eres mío. Y esa es la voz que el enemigo no puede silenciar, porque aunque grite, no puede entrar donde solo el Espíritu tiene acceso. Y si tú te alineas con esa voz, el miedo pierde el poder de dirigirte. Porque aquí está la clave. El Espíritu no te promete que nunca sentirás miedo. Él no viene a erradicar emociones humanas. Viene a darte otra voz para que el miedo no sea la más fuerte. Viene a darte discernimiento, viene a enseñarte que aunque el miedo grite, tú puedes caminar en paz, porque ahora no caminas solo. Camina contigo, aquel que venció la tumba. Camina contigo, aquel que calmó tormentas con una palabra. Camina contigo, aquel que no necesitó levantar la voz para que los demonios obedecieran. Él solo hablaba, y todo se ordenaba. Y ese mismo Espíritu es el que hoy vive en ti. Ese mismo Espíritu te recuerda lo que Dios te dijo cuando ya no recuerdas ni cómo orar. Ese mismo Espíritu te sostiene cuando todo parece perdido. Y sí, Él te habla. Él susurra. Pero susurra con autoridad. No desde la emoción, sino desde la eternidad. Y a veces, lo más espiritual que puedes hacer no es gritar, no es hacer guerra, no es correr con estrategia. Es quedarte quieto, permanecer. No moverte del lugar de fe donde Dios te plantó, aunque todo alrededor parezca derrumbarse. Porque el Espíritu no siempre te da una salida inmediata, pero te da una postura espiritual. Te hace estar firme, te hace resistir, te hace confiar, incluso cuando no ves el milagro. Y eso es más poderoso que cualquier espectáculo emocional. Escucha esto con el corazón abierto. El poder del Espíritu no se mide por lo que haces en público, sino por lo que vences en privado. No se trata de cuántas palabras proféticas das, sino de cuántas veces obedeces sin entender. No se trata de cuánta revelación tienes, sino de cuánto permaneces cuando nada cambia. Porque ese es el fuego real. El fuego que quema el orgullo, que rompe la ansiedad, que sana tu historia, que confronta tu ego, el fuego que no entretiene. Transforma. Y aquí está una verdad que muchos no quieren escuchar. El Espíritu Santo no fue enviado para entretenerte, no está aquí para hacerte sentir mejor por un momento, no es un escape emocional. Es el Dios Santo que vino para formarte, santificarte, romper lo que está mal dentro de ti, reconstruir tu carácter y preparar tu alma para reflejar a Cristo. Por eso muchas veces su presencia incomoda. Porque no vino a hacerte sentir cómodo. Vino a hacerte libre. Y si quieres vivir con la fe que susurra más fuerte que el miedo, vas a tener que conocer su voz, no su poder, no su fama, su voz. Y esa voz no se escucha con prisas. No se revela entre 1000 notificaciones. No se descifra en medio del ruido. Solo se encuentra en el silencio, en la palabra, en la habitación cerrada. En la madrugada donde nadie ve pero el cielo observa. Ahí, cuando estás quebrado, sin respuestas, sin ánimo, pero abres la Biblia igual, y oras igual, y adoras igual, y dices, Espíritu Santo, no tengo fuerzas, pero no me iré de aquí sin oírte. Es ahí donde la fe comienza a despertar. Y esa fe no es mística, no es romántica, es práctica, real, radical. Es la fe que te hace cortar relaciones que no te llevan a Cristo. Cerrar puertas que Dios ya cerró, pero tú seguías forzando. Perdonar lo imperdonable. Callar cuando todo en ti quiere gritar. Hablar cuando todo en ti quiere evitar la confrontación. Obedecer cuando no entiendes. Esperar cuando todo dentro de ti quiere correr. Esa fe no necesita luces, no necesita reconocimiento. Esa fe solo necesita una cosa: obedecer. Y cuando obedeces, aunque estés temblando, tu obediencia se vuelve fuego. Un fuego que no solo te limpia, te libera. Y por eso, el justo no es valiente por naturaleza. Es valiente por formación, por transformación. Porque ha estado tanto tiempo a los pies del Maestro, que ya no vive condicionado por el ruido externo. Ya no se deja arrastrar por el miedo de las masas. Su convicción es más fuerte que su emoción. Su paz no depende del clima, ni de la opinión, ni de la circunstancia. Su paz viene del Espíritu que le recuerda,
Jehová peleará por ti, y tú estarás tranquilo. Y esa, querido hermano, es la paz que el mundo no puede entender, pero que el infierno no puede resistir. Porque cuando el justo permanece, el infierno tiembla. No porque tenga voz fuerte, sino porque camina con una voz que ni la muerte puede callar. La voz del Espíritu. La voz que no necesita volumen. La voz que susurra. Pero cuando habla, todo el cielo se pone de pie. Llega un momento en la vida en el que ya no se puede seguir evadiendo. Un momento donde las excusas ya no suenan espirituales, donde los argumentos ya no tienen fuerza, donde lo que antes parecía prudencia se revela como lo que realmente fue, una estrategia sofisticada del miedo para mantenerte estancado. Ese momento llega para todos, para el débil y para el fuerte, para el que recién empieza y para el que lleva años sirviendo. Es ese momento en que Dios deja de tratar con tu entorno y comienza a tratar con tu alma, y ese momento no se posterga más. Porque no se trata de si asistes a la iglesia cada domingo. No se trata de si hablas bonito sobre la fe, ni de cuántas frases motivacionales tienes pegadas en el espejo del baño. Se trata de algo más radical. Se trata de si vas a seguir huyendo, mental, emocional y espiritualmente, o si finalmente vas a parar, girar el rostro y mirar al miedo con los ojos llenos de promesa. Esta no es una invitación a una experiencia pasajera. No es una charla linda para cerrar la semana. Es un llamado divino a una ruptura espiritual, a romper con la mentalidad de esclavo, a romper con el hábito de vivir postergando, a romper con la idea de que algún día vas a cambiar, a romper con el patrón de esconder tu falta de obediencia bajo la alfombra de frases como «estoy esperando el tiempo de Dios», cuando en realidad estás esperando que el miedo se calle por sí solo. Pero escúchame con atención, el miedo no se va solo, el miedo no desaparece mágicamente con el tiempo. El miedo solo pierde autoridad cuando alguien con fe se pone de pie y dice, «hasta aquí». Porque no importa cuántas veces fuiste profetizado, no importa cuántas promesas tengas escritas en tu diario de oración, no importa cuánto talento cargues, si cada vez que el miedo grita tú corres, entonces seguirás viviendo debajo de tu llamado. El reino de Dios no se expande con discursos, se expande con pasos de fe. Se expande con hombres y mujeres que no niegan que tienen temor, pero eligen avanzar de todos modos. Gente que tiembla, pero obedece. Gente que no entiende todo, pero sigue confiando. Gente que no espera tener seguridad externa, porque tiene convicción interna. Y sí, hay personas que llevan años huyendo. No de Dios, porque vienen a la iglesia. No de la Biblia, porque la conocen. Huyen de sí mismos. Huyen del llamado que los incomoda. Huyen del perdón que los sanaría. Huyen de la restauración que los obligaría a rendirse. Huyen de las decisiones que transformarían su vida, pero que exigen renunciar a su zona de confort. Y lo hacen creyendo que es más seguro quedarse como están. Pero la verdad es esta. Lo más peligroso no es enfrentar el miedo. Es ignorar el susurro de Dios, porque ese susurro no se queda eternamente esperando. Si lo apagas una y otra vez, tu corazón se endurece, tu alma se acostumbra al ruido. Aprendes a vivir en modo escape, y sin darte cuenta, comienzas a confundir tu estado actual con tu identidad. Piensas, yo soy así. Siempre fui así. Este es mi límite. Pero no, hermano. No es tu límite. Es tu techo emocional creado por el miedo, no tu diseño espiritual dado por Dios. Tu identidad no está en lo que te hicieron, ni en lo que no funcionó, ni en lo que te dijeron. Tu identidad está en Cristo, y en Cristo no hay lugar para el miedo como dueño. Puede visitar, puede tocar la puerta, pero no puede quedarse a vivir. Donde habita el Espíritu Santo, no hay lugar para la cobardía como estilo de vida. No porque seas valiente por naturaleza, lo repito, sino porque has sido sellado por un reino que no retrocede. Y en ese reino, aunque la fe no siempre ruge, su susurro tiene más peso que 1000 amenazas. Hoy no es un día más, hoy no es un mensaje más. Este no es solo un cierre bonito para una buena prédica, este es un momento divino, decisivo, eterno.
Es una invitación radical de parte del cielo. Dios te está diciendo, deja de justificar tus fugas. Deja de esconder tu miedo detrás de palabras piadosas. Deja de postergar lo que ya sabes que debes hacer. Este es el día en que el miedo deja de tener la última palabra sobre ti. Este es el momento en que eliges dejar de correr y empezar a conquistar. Tal vez estás ahí pensando, ¿pero por dónde empiezo? ¿Cómo se hace para vencer un miedo que ha estado conmigo por tanto tiempo? Y yo te digo, no se trata de vencerlo con tus fuerzas. Se trata de decidir. Empiezas obedeciendo. Empiezas sin esperar a sentirte listo. Empiezas con una oración honesta. Dios, aunque no lo entienda todo, yo te creo. Aunque tenga miedo, no voy a dejar que ese miedo me detenga. Aunque me tiemblen las piernas, hoy doy el paso. Eso es fe. No es ausencia de temor, es acción en medio del temor. Y cuando das ese paso, algo se activa. No porque seas perfecto, sino porque tu obediencia se alinea con el susurro del Espíritu. Y cuando eso sucede, el cielo se mueve. No necesitas aplausos, no necesitas reconocimiento. No necesitas que todo el mundo entienda. Solo necesitas responder a la voz que te llama. Esa voz no grita, no busca convencerte por fuerza. No se impone, pero tampoco se va. Permanece, y te dice, no temas, yo estoy contigo. No es una emoción, es una certeza eterna, y ese susurro, firme, constante, amoroso, está esperando que hagas silencio, que apagues el ruido, que bajes el volumen de la crítica, del orgullo, del miedo, que cierres la puerta. Y que digas, habla, Señor, que tu siervo escucha, porque al final, no es lo que grita más fuerte lo que define tu vida, es lo que crees más profundo. Y si hoy eliges creerle a Dios más que a tu miedo, si decides aferrarte a su palabra, si permites que su espíritu reforme tu carácter desde adentro hacia afuera, entonces nada, absolutamente nada, te podrá detener. Entonces caminarás confiado como un león, no porque no haya amenazas, no porque no haya batallas, sino porque ahora, finalmente, aprendiste a quién debes oír. Hoy quiero hablarte con el amor, la urgencia y la verdad que solo el Espíritu puede provocar. Esto no es un llamado emocional, no es una invitación a sentir bonito. Es un llamado a cambiar tu historia, a tomar una decisión eterna. Quizás has sido cristiano por años. Quizás sirves, predicas, enseñas, lideras. Pero en lo íntimo, sabes que muchas de tus decisiones han sido dictadas por el miedo. Miedo a fallar. Miedo al qué dirán. Miedo a no estar a la altura. Miedo a salir del control. Y ese miedo ha silenciado tu voz. Ha detenido tu avance. Ha estancado tu propósito. Pero hoy, ese ciclo se rompe en el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu te recuerda. Tú no eres de los que huyen. Tú no eres de los que retroceden. Tú no eres de los que viven presos del miedo disfrazado de prudencia. Tú eres justo. Y los justos están confiados, como un león. Y aunque el rugido de tu fe aún suene como un susurro, ese susurro es más fuerte que cualquier grito del infierno.